Escúchenlo 5609-30 predicado el domingo 30 de septiembre de 1956 en la Lane Tech High School en Chicago, Illinois, 1 hora y 12 minutos. Buenas noches, amigos. Permanezcamos de pie un momento para orar. Siempre es un placer estar aquí en Chicago, especialmente esta tarde. Ahora, hablemos con el Rey antes de comenzar nuestro avivamiento. Padre Celestial, te damos gracias hoy por tener el privilegio de estar en tu presencia y con el ministerio de la palabra de Dios ante nosotros. Y reconocemos esta gran y solemne obligación que se ha dado a los hijos de los hombres de difundir este evangelio a todas las criaturas de la tierra antes del regreso de nuestro Señor Jesucristo. Y, Dios, en la víspera de este avivamiento aquí en Chicago, ruego, Padre Celestial, que así haya sido en tu sabia providencia, y confiando en que fue la elección correcta de tu siervo, que yo hablara en este avivamiento. Entonces, Padre, te ruego que derrames el Espíritu de Dios sobre mí, para que pueda sumergirme en tu bondad y conocer tu palabra para darla a la gente. Porque lo pedimos en el nombre de Cristo. Amén. Siéntense. 2. Al estar de pie en el pasillo hace un momento, al escuchar esos hermosos cantos, les digo que uno pensaría que ya está de camino, al escuchar tan maravillosos cantos y poder reencontrarse con el hermano de Estocolmo. Es por la gracia de Dios y el llamado de la Iglesia que me ha sido concedido regresar a mi ciudad natal, como casi la llamo, Chicago. He estado aquí mucho tiempo para hablar con ustedes, y siempre vienen. Los amo por esto. Y ahora, en esta gran convención que se está celebrando aquí en Chicago, me he propuesto en mi corazón hacer lo mejor que pueda mientras esté aquí, por el Señor Jesús. Acabo de regresar de la antigua concentración de la calle Azusa en Los Ángeles, California, donde tuvimos un maravilloso derramamiento del Espíritu Santo, en conmemoración de, la primera vez, según sabemos, en Estados Unidos, que el Espíritu Santo descendió sobre la gente en estos últimos días, en la restauración de los dones. Ocurrió en la calle Azusa. Había mucha gente que había asistido a las reuniones originales de la calle Azusa. Nos reunimos en el templo del Ángelus con un gran jubileo. La primera noche que íbamos a hablar, el Señor nos recibió con un gran derramamiento de sus bendiciones. El templo del Ángelus solo tiene capacidad para 5.500 personas, pero metieron a 6.000. El jefe de bomberos cerró las puertas 1 hora y media antes de que llegara a la concentración. Lo pasé de maravilla. Tuve que irme justo en medio de la concentración para poder regresar a otras reuniones y estar aquí en Chicago. No oramos por los enfermos allí, solo en grupos masivos, porque después de mí estaban Oral Roberts, Jack Coe, Tommy Hicks y muchos otros hermanos con un ministerio más destacado. Así que nos abstuvimos de hacerlo para que pudieran ministrar a la gente en grupos masivos, como lo hacen. Y ahora, el hermano Joseph es mi amigo del alma, como todos saben aquí en Chicago. Es un gran privilegio estar con él, con ustedes, con su iglesia y con los creyentes de Chicago. Y confío en que esta semana, al orar, ayunar y esperar en el Señor, Dios derrame sobre nosotros sus bendiciones. Necesitamos un nuevo derramamiento. 4. Viniendo por la carretera hace un rato en mi auto desde Jeffersonville, a alguien cantar. Dios se mueve por su espíritu, se mueve en toda la tierra. Señales y maravillas cuando Dios se mueve. Muévete, oh Señor, en mí. Esa es mi sincera oración. Al comenzar a comprender que ya no soy un niño, y que lo que debo hacerlo de inmediato. En primer lugar. Y luego, sabiendo que la venida del Señor está tan cerca, ¿qué clase de personas deberíamos ser? ¿Cómo deberíamos comportarnos? ¿Y cómo deberíamos esperar con gran entusiasmo y anticipación la venida del Señor, ganando a Cristo a toda alma que podamos? Porque la hora se oscurece cada vez más, a medida que las nubes de incredulidad y escepticismo se ciernen sobre nuestra amada nación. Así que es hora de meter la hoz ahora y obtener lo que podamos. A menudo me he preguntado, bueno, Señor, ¿tendrás que pasar por esto o aquello antes de venir? Bueno, entonces leí una escritura aquí hace unas semanas que cambió mi opinión al respecto. Sabes que el Señor viene por una gran iglesia, es cierto. Pero llevamos 2000 años formando esa iglesia. Ya están esperando allá afuera la resurrección, quienes descendieron en la fe, sus padres y madres que lucharon para ganar el premio y navegaron por mares sangrientos. ¿Qué clase de personas deberíamos ser hoy? 5. No queda nada, como veo en la palabra profética, ni nada que impida la venida del Señor Jesucristo en esta misma hora. Ni una sola cosa queda en la Biblia. Todo se ha cumplido, esperando ahora la venida del Señor Jesús. ¿Y cómo debemos actuar esta tarde? Debemos hablar y actuar hoy como si esta fuera la última hora que tendremos.
y quién sabe qué podría ser. Puede ser para algunos, puede ser para todos. Pero actuemos como si fuera nuestra última hora. Oremos como nunca antes. Seamos una bendición para los demás y tratemos de hacer todo lo posible, pues recordemos que esta es solo una vez en la vida mortal. De ahora en adelante, desde el momento en que dejemos este mundo, iremos a otro, y nunca tendremos la oportunidad de ganar una sola alma en ese mundo. Todo lo que se gane, se ganará ahora mismo. Y si esta puede ser nuestra última hora, entonces, ¿qué debemos hacer en esta hora? Y me ha tocado hablar esta tarde, y esta noche tengo que orar por los enfermos. Sí, por cierto, el hermano Wobbs y Bill y Paul están conmigo, y estarán repartiendo tarjetas de oración desde las 6:30 hasta las 7:30. Creo que empieza el servicio. Oraremos por los enfermos esta noche, si Dios quiere. Supongo que todas las reuniones serán aquí, las de la noche, o mejor dicho, las de la tarde. Y oren por esta convención en la que participan el hermano Joseph y este grupo de excelentes hermanos. ¿Me oyen bien desde todas partes, hermano Joseph? ¿Me oyen desde los balcones? Bien. Gracias. Ahora, no les quitaré mucho tiempo esta tarde, porque pueden regresar. Vayan a casa, coman y regresen. Y les digo que antes de leer la palabra, mi oración sincera es: oh, Dios, haz algo pronto. Hace unos días, cuando regresé, tuve una sensación terrible, sentado en el bosque. Había salido a descansar, a cazar. Sentado ahí afuera, algo me dijo, simplemente, no lo digo en público, pero pensé, voy a revisarme para ver si estoy bien mentalmente. Me siento tan obligado a hablar de que la venida del Señor está tan cerca que, pensé, quizás sea solo yo. Quizás sea solo mi idea. Pero veo que la bendita palabra indica lo mismo, así que a veces me pregunto si estoy predicando con suficiente fuerza. 7 Y a veces condeno las acciones de los hijos de los hombres contra quienes se declaran cristianos, y su forma de actuar hoy, en la venida del Señor. No es que no me caigas bien. Te amo. Pero somos un gran ejército que marcha. Y cuando veo que se rompe esa línea aquí, y se menosprecia la moral del pueblo, simplemente no lo soporto. Tengo que enfrentarme a ello, es todo lo que puedo hacer. Y creo que en el tribunal me amarás más si te digo la verdad ahora. Si fueras al médico y supieras que tienes los síntomas de una enfermedad terrible que te iba a quitar la vida, y el médico te diera una palmadita en la espalda y te dijera: bueno, eres un buen tipo. Oh, estarás bien. Adelante, no apreciarías a ese médico. Si ese médico tuviera que venir con la verdad desnuda y usar un bisturí, deshagámonos de eso. Así es. Saquémoslo de ahí. Así que, si duele, que duela, para que podamos tener razón y seguir adelante. Y para eso está la palabra. Y para eso está un ministro. Para corregir lo que está en la iglesia y seguir adelante para la gloria de Dios. Oremos juntos ahora y que el Señor nos conceda sus bendiciones mientras leemos la bendita palabra. Hoy, leyendo el capítulo 16 de San Mateo, comenzando con el versículo 1, en el capítulo 17 de San Mateo, deseo leer solo una parte de la palabra. 6 días después, Jesús tomó a Pedro, a Santiago y a su hermano Juan, y los llevó aparte a un monte alto. Se transfiguró ante ellos. Su rostro resplandeció como el sol, y sus vestiduras, blancas como la luz. Y he aquí, se les aparecieron Moisés y Elías hablando con ellos. Pedro respondió a Jesús: Señor, es bueno que estemos aquí. Si quieres, hagamos aquí 3 carpas. Una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Mientras aún hablaba, una nube brillante los cubrió. Y he aquí una voz desde la nube que decía: Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Escúchenlo. Y las 3 últimas palabras son mi texto. Escúchenlo. Mateo 17, 1. 6 días después, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan su hermano, y los llevó aparte a un monte alto, Mateo 17, 2, y se transfiguró delante de ellos, y resplandeció su rostro como el sol, y su vestido se hizo blanco como la luz. Mateo 17, 3, y he aquí les aparecieron Moisés y Elías, hablando con él. Mateo 17, 4, entonces respondió Pedro y dijo a Jesús: Señor, bueno es para nosotros que estemos aquí. Si quieres, hagamos aquí 3 carpas. Una para ti, otra para Moisés, y otra para Elías. Mateo 17, 5, mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió. Y he aquí una voz desde la nube, que decía: Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. A él oíd. 9 Saben, Dios se reúne con los hijos de los hombres muchas veces de diferentes maneras, en diferentes grupos, en diferentes concilios y en diferentes números.
Una vez se reunió con ellos donde había 500 reunidos. Otra vez se reunió con ellos donde había 70. Y se reunió con ellos donde había 12 reunidos. Y luego se reunió con ellos donde estaban 3 reunidos, y donde estaba uno. Dios se reúne donde quiera que los hombres se reúnan. Él ha prometido reunirse. Y por eso, esta tarde, es seguro que Él está aquí para reunirse con nosotros hoy, en esta agradable reunión de personas aquí en este auditorio. A Dios le encanta comunicarse con sus siervos. Le encanta darse a conocer a los hijos de los hombres. Le encanta mostrar su poder. Cualquier lector de la Biblia sabe que a Dios le encanta mostrar su poder. Él lleva a los hombres a situaciones que no pueden comprender, para mostrarles que Él los ama y los guía. 10. Observen a Israel en su viaje, que fue un símbolo del viaje de hoy, cómo Él los condujo directamente a la trampa de la muerte, para luego desplegar su poder. Cuando Faraón decía, los dejaré ir, Dios respondía, no, voy a endurecer su corazón, solo para mostrar su gran poder. Y creo que por eso Dios permite que las cosas sucedan como suceden hoy. Para que cuando finalmente llegue la gran avalancha, le guste mostrar su poder y su amor a los hijos de los hombres. Leyendo hace unos días esta escritura, que siempre me ha impresionado, me pareció captar una nueva revelación. Y saben, la palabra de Dios es tan eterna. Es tan inspirada que no es solo para una ocasión ni para una generación. La palabra de Dios es tan eterna, la misma en la verdad, hasta que, Éxodo 8:8, entonces Faraón llamó a Moisés y a Aarón, y dijo, orad a Jehová que quite las ranas de mí y de mi pueblo, y yo dejaré ir al pueblo para que ofrezca sacrificios a Jehová. Éxodo 8:15. Pero viendo Faraón que había reposo, endureció su corazón, y no los escuchó, como Jehová lo había dicho. 11. Esta misma palabra inspiró a los discípulos. Inspiró a la primera fila de discípulos, y luego a la siguiente, a lo largo de la era luterana, la era metodista, en todas las épocas, y es tan suficiente e inspiradora hoy para nosotros como lo fue el primer día en que fue dada. Y si el mundo durara 1.000.000 de años, esa palabra seguiría siendo tan inspiradora para las generaciones venideras como lo es para nosotros, porque es perfecta. Y siempre es dada para el momento oportuno. ¡Qué grande es Dios en su palabra! Cómo, incluso antes de que el mundo fuera formado, Dios, en su infinita misericordia y en su infinitud, previó todas las cosas y antes de pronunciar una sola palabra, la Biblia dice, en el principio era el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Y ahora, el Verbo se convierte en parte de sí mismo. Y entonces una palabra es un pensamiento expresado. Y cuando Dios vio que su colaborador, Satanás, el hijo de la mañana, lo había engañado, diciéndole que le había confiado grandes cosas y que había pervertido la creación de Dios para convertirla en maldad, Dios lo ideó todo. Y cuando lo dijo, se hizo realidad. Se convirtió en parte de él y nunca puede fallar. Es él. Él es la palabra. Juan 1:1. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. 12. Así que, antes de la fundación del mundo, Dios sabía que estarías aquí. Él te conocía por nombre antes de la fundación del mundo. Piénsalo. Y muchas veces cantamos esta noche la canción, Nuevo nombre escrito en gloria. Fue un error. Fue escrito antes de que existiera un ser humano en la tierra. Tus nombres fueron escritos en el libro de la vida del Cordero. Amén. Piénsalo. La Biblia dice que Jesús era el Cordero de Dios inmolado antes de la fundación del mundo. Tardó 4.000 años en materializarse. 4.000 años después, fue inmolado, pero cuando Dios pronunció la palabra en el principio, fue inmolado en ese mismo momento porque la palabra de Dios no puede fallar. Y la Biblia dice en Apocalipsis, el último capítulo, que la bestia engañaría a todos los habitantes de la tierra cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero, desde la fundación del mundo. ¿No te alegra eso? Piensen que nuestros nombres fueron escritos antes de la fundación del mundo. Cuando el Cordero fue inmolado, nuestros nombres se asociaron con él. Amén. ¡Qué imagen y qué verdad! Ahora bien, esta imagen en el monte de la transfiguración, como se la llama, podría abordarse desde muchos ángulos diferentes, pero por razones de tiempo, queremos tomarla esta tarde como Dios reuniendo a 3 personas. Y 3 es una confirmación o un testimonio en la palabra de Dios. Quiero que lo vean. Él tomó a Pedro, Santiago y Juan. Ahora bien, fe, esperanza y caridad, Pedro, por supuesto, siempre sabemos que es esa fe grande y robusta que simplemente la persigue, lo vean o no. Y la esperanza, Santiago, y Juan era caridad, porque Juan, incluso sus epístolas son llamadas las epístolas del amor.
Apocalipsis 13:8 y la adorarán todos los moradores de la tierra cuyos nombres no están escritos en el libro de la vida del Cordero que fue inmolado desde el principio del mundo. Apocalipsis 17:8 La bestia que has visto, era, y no es. Y está a punto de subir del abismo e ir a perdición. Y los moradores de la tierra, cuyos nombres no están escritos en el libro de la vida desde la fundación del mundo, se maravillarán viendo la bestia que era y no es, y será. Juan una vez fue diferente. Él quería que descendiera fuego del cielo y destruyera su ciudad, porque allí no le daban de comer, lo maltrataban, y quería quemarlo todo. Y luego, después de que Jesús lo atrapó, lo transformó en un hombre de amor. Y eso es lo que Dios hace cuando toma a algunos de esos hombres de corazón duro como tú y yo, y nos transforma de nuestros motivos egoístas e indiferentes a un amor que nos lleva a amarlo a Él, y a derretir nuestros corazones. Ahora bien, Él tomó a esos como testimonio. Él iba a una gran manera de abordarlo esta tarde. Como la venida del Señor. Vean, primero Moisés, luego Elías, y luego Jesús. Luego notamos que Pedro, mientras estaba allí, acababa de recibir una nueva inspiración, porque acababa de dar testimonio de quién era Jesús, y estaba inspirado. 14 Ahora bien, cuando un hombre es inspirado y lee la palabra inspirada, las dos inspiraciones juntas dan un resultado. Ahora bien, nunca podrás, no importa que también estudies la palabra, nunca te servirá de nada hasta que tú mismo estés inspirado. Requiere tu inspiración la palabra ya está inspirada. Así que lo que necesitamos hoy es una inspiración sobre nosotros. Dios descendiendo con una nueva inspiración y soplando sobre nosotros su poder, su amor y a sí mismo, para que nos inspire a vivificarnos y despertarnos a su palabra. Y luego, al ser la palabra traída a ese espíritu de inspiración, entonces verás milagros suceder, y cosas suceder porque los dos simplemente se unen. Y como el hermano Joseph, creo, acaba de publicar un mensaje que estaba predicando en Shreveport sobre la paloma y el cordero. Muchos de ustedes lo han leído. Como los únicos dos que podían llevarse bien eran, la paloma era la más mansa de todas las aves del cielo y el cordero era el más manso de todos los animales de la tierra. Y la paloma no podía venir a posarse sobre un lobo. No podía posarse sobre una naturaleza maligna, porque su naturaleza era diferente. Y solo podía posarse donde la naturaleza era la misma que la suya. 15 Y así es esta tarde. Si nuestra naturaleza se convierte de las cosas del mundo a la naturaleza del Espíritu Santo, Dios se pondrá de pie y morará en nosotros. Creyentes inspirados que reciben la palabra inspirada. Ambos juntos producen resultados. Hacen que la palabra cobre vida. La inspiración que está en tu corazón hace que la palabra cobre vida porque, podrías tomar un grano de maíz y ponerlo sobre un escritorio. No importa lo bien pulido que esté, y aunque tenga 14 quilates, nunca más producirá maíz. No importa lo bonito que sea el escritorio, lo genuino que sea el oro sobre el que se apoya, o lo realmente germinado que esté el maíz. El maíz tiene que caer en tierra fértil y rica para dar resultados. Amén. Oh, me encanta. 16 Y cuando la palabra de Dios se deposita en el terreno fértil del creyente inspirado, produce exactamente lo que Dios dijo que haría, porque es infalible. Es la palabra eterna de Dios. Tiene que despertar a la gente, tiene que llevarnos a algo cuando se recibe la palabra. Y eso es la inspiración. Y el hombre no está en condiciones, fuera del arrepentimiento, de recibir la palabra hasta que primero haya sido inspirado. Mateo 16:13 Viniendo Jesús a las regiones de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos, diciendo, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Marcos 8:27 Salió Jesús con sus discípulos por las aldeas de Cesarea de Filipo. Y en el camino preguntó a sus discípulos, diciéndoles, ¿quién dicen los hombres que soy yo? Lucas 9:18 Aconteció que estaba él solo orando, y estaban con él sus discípulos. Y les preguntó, diciendo, ¿quién dice la gente que soy yo? 17 Miren a Pedro, allá abajo, él dijeron, ¿quién dice el hombre que soy yo, el Hijo del Hombre? Y algunos dijeron que no, que eres Juan el Bautista. Otros que eres Elías. Y algunos que eres el profeta Jeremías. Y otros que eres el profeta que había de venir. Pero Jesús respondió, ¿quién dicen que soy yo? La salvación no se basa en lo que piensen los demás. Es lo que tú piensas de él. La sanidad divina no se basa en lo que diga el crítico ni en lo que diga la iglesia, sino en tu fe perfecta en la palabra inspirada de Dios y en cómo eres inspirado a creerla. Eso es lo que produce los resultados, es tu inspiración por la palabra. ¿Qué hace por ti? ¿Quién dice el hombre que soy yo, el Hijo del Hombre? Y él dijo, algunos, Jeremías, y otros, los profetas. Dijo,
Pero ustedes, ¿quién dicen que soy yo? Mateo 16, 13. Viniendo Jesús a las regiones de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos, diciendo, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Mateo 16, 14. Y ellos dijeron, unos, Juan el Bautista, otros, Elías, y otros, Jeremías, o alguno de los profetas. Mateo 16, 15. Él les dijo, ¿y vosotros, quién decís que soy yo? Marcos 8, 27. Salió Jesús con sus discípulos por las aldeas de Cesarea de Filipo, y en el camino preguntó a sus discípulos, diciéndoles, ¿quién dicen los hombres que soy yo? Marcos 8, 28. Ellos respondieron, Juan el Bautista. Otros, Elías. Y otros, uno de los profetas. Marcos 8, 29. Y él les dijo, ¿y vosotros, quién decís que soy yo? Pedro le respondió, tú eres el Cristo. Lucas 9, 18. Aconteció que estaba él solo orando, y estaban con él sus discípulos. Y les preguntó, diciendo, ¿quién dice la gente que soy yo? Lucas 9, 19. Ellos respondieron, y dijeron, Juan el Bautista. Pero unos, Elías. Y otros, que algún profeta de los antiguos ha resucitado. Lucas 9, 20. Él les dijo, ¿y vosotros, quién decís que soy yo? Respondiendo Pedro, dijo, el Cristo de Dios. 18. A veces decirlo de verdad cuesta un precio. A veces causa separación en el hogar. A veces causa separaciones en las iglesias. A veces causa separación en las logias y en todos los ámbitos de la vida. A veces entre marido y mujer, para hablar con franqueza. Pero me gusta Pedro. Tiene muchos errores, como yo. Pero esta vez estuvo realmente inspirado. Sí, se puso de pie rápidamente y dijo, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente. Vaya. ¡Qué declaración! Tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente. Dijo, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre celestial. Y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Ahí lo tienen. Inspiración. Revelación inspirada. Cuán inspirado estaba, de pie frente al Mesías, el Verbo. Tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente. Él dijo, no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre. Y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Mateo 16, 16. Respondiendo Simón Pedro, dijo, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente. Mateo 16, 17. Respondió Jesús y le dijo, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Mateo 16, 18. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. 19. ¿Qué es? Es por inspiración. Por inspiración del Señor Jesucristo a través de su palabra. Edificaré mi iglesia. Y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Aunque muestra que todas las puertas del infierno estarían en su contra, no pueden prevalecer. Dios dijo, cuando el enemigo venga como un diluvio, levantaré bandera contra él. Dios lo hará. Y cuando todas las puertas del tormento presionen contra esa pequeña iglesia, nunca prevalecerá. Seguirá adelante. Pienso en los discípulos en los primeros días, cuando eran solo un puñado de personas, sin educación ni capacidad, terrenalmente hablando. No tenían títulos académicos. No tenían ninguna denominación que los respaldara. No tenían nada, solo una cosa. El Espíritu Santo que habían recibido en el día de Pentecostés. No necesitaban más, porque Dios ya había dicho, sobre esta inspiración, edificaré mi iglesia. Mientras que el mundo eclesiástico de aquel entonces era muy capaz de excluirlos. Los grandes tribunales del Sanedrín podrían haberlos rechazado. Y si se hubieran aferrado a su propia filosofía o teología, habrían sido sofocados desde el principio. Pero han pasado 1900 años y las puertas del infierno aún se oponen a ello, pero ella sigue adelante y lo hará, porque Jesús lo dijo. Inspirado. Eso tomará al rico, al pobre, al mendigo, quien quiera que sea, y los reunirá y se llamarán hermanos, quienes adorarán al Señor juntos sin vergüenza. Isaías 59, 19. Así temerán el nombre del Señor desde el occidente, y su gloria desde el nacimiento del sol. Cuando el enemigo venga como un diluvio, el Espíritu del Señor alzará bandera contra él. Mateo 16, 18. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. La Biblia dice, mi pueblo jamás será avergonzado.
¿Cómo, por la inspiración de Dios, pueden declarar plenamente a Jesucristo como el Hijo resucitado de Dios, quien es el mismo ayer, hoy y por los siglos? Y si la antigua bendición pentecostal que cayó en el año 33 después de Cristo es tan grande hoy, inspira a los hombres igual que entonces, y produce los mismos resultados, independientemente de las críticas y de lo que diga la gente, lo hará porque la inspiración siempre lo traerá. Si la palabra se inspira, los resultados deben venir. Joel 2, 26 Y comeréis hasta saciaros, y alabaréis el nombre de Jehová vuestro Dios, el cual hizo maravillas con vosotros. Y mi pueblo nunca jamás será avergonzado. Joel 2, 27 Y sabréis que en medio de Israel estoy yo, y que yo soy Jehová vuestro Dios, y no otro. Y mi pueblo nunca jamás será avergonzado. Hebreos 13, 8 Jesucristo es el mismo ayer, y hoy, y por los siglos. 21 Observen el origen de la raza humana. Cuando nuestros padres fueron expulsados del jardín del Edén. Y en esa época trágica, fíjense, cuando Caín y Abel vinieron a adorar al Señor, ambos lo hicieron con religiosidad, ambos, uno tan religioso como el otro. Caín era tan religioso como Abel. Y ambos construyeron altares. Ambos temían a Dios. Ambos adoraban. Ambos traían ofrendas y las depositaban en el altar. Y Caín, tratando de apaciguar a Dios y de hallar su favor con sinceridad, muchas veces la gente piensa que la sinceridad lo logra. No es así. Hay camino que al hombre le parece derecho. Y si hay algo en lo que los hombres deben ser sinceros es en su destino eterno. Así es. Proverbios 14, 12 Hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Proverbios 16, 25 Hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Hace unos días, o hace unas semanas, cuando ayudé a sacar a 8 hombres de Chicago del avión destrozado detrás de mi casa, con un brazo y los intestinos colgando de los árboles, y la cabeza tendida en el campo, pensé que los hombres ¿he predicado lo suficiente sobre Chicago? ¿Lo he hecho todo? ¿Han formado parte de mi ministerio? ¿He predicado a Cristo a esas pobres almas que encontraron la eternidad en un instante camino a una convención? ¿Tuve alguna vez la oportunidad de verlos desgarrar a los hombres de un lugar a otro? ¿Conocían al Señor Jesús? ¿Dónde están ahora? Nunca podrán salir de ese estado en el que se encuentran. Entonces me pregunto, ¿deberíamos ser profundamente sinceros, cueste lo que cueste? A veces la sinceridad cuesta mucho. Pero más vale que seamos sinceros, y en lo correcto, más vale que seamos sinceros. 23 Al pasar, vi a los paganos adorando, donde quemaban a sus hijos, donde los daban de comer a los cocodrilos, y todo tipo de sacrificios humanos. Golpeándose unos a otros, poniéndose clavos, atormentándose, cortándose las manos, quebrándose los pies, y demás, sacándose los ojos a puñetazos, y mirando al sol hasta cegarse, con la más profunda sinceridad, y aún así equivocados. Debemos ser más que sinceros. Debemos inspirarnos en la palabra de Dios que traerá a Cristo a su palabra, los integrará y la hará hablar y actuar como lo hizo en los días de antaño. Tiene que ser así. 24. Fíjense. Cuando Abel vino, y cuando Caín hizo su gran ofrenda, se arrodilló y adoró al Señor. Era tan sincero como Abel. Pero Abel, sin Biblia en aquellos días, fue y consiguió un cordero por inspiración. Ninguna otra cosa podría decírselo. Inspiración. Tomó un cordero, le puso una vida alrededor del cuello y lo llevó al altar, y allí lo degolló. Y Dios dio testimonio de que era justo, porque Dios se lo había revelado. Y esa misma revelación ha existido a lo largo de los siglos, en cada época, y aún hoy, que la Iglesia del Dios viviente no se basa en edificios, ni en finanzas. No se basa en la posición social del público, no se basa en la educación. Se basa en la inspiración de la revelación del Señor Jesucristo. Esa es exactamente la verdad. Ahí es donde se encuentra la Iglesia del Dios viviente. Hay otra imagen que lo analiza. Era la colocación de un hijo en el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento, cuando un niño nacía en un hogar, recibía tutoría, lo cual es una imagen muy hermosa del hijo hoy, que nace en la casa del Padre. Ahora, leemos en San Juan 14. En la casa de mi Padre hay muchas moradas. Para nosotros, los occidentales, eso no suena bien. Hay que ir a Oriente para entender lo que significa. La casa era su reino. Y la verdadera traducción en nuestros días sería, en el reino de mi Padre hay muchos palacios. Otro traductor dijo, en la casa de apartamentos de mi Padre hay muchos apartamentos. Él también estaba equivocado. Pero, en el reino de mi Padre hay muchos palacios.
Porque lo que el padre poseía era toda esta gran provincia, este gran lugar que poseía. Y tenía sirvientes por todas partes. Y cuando nació su hijo, le dio un tutor adecuado, capaz de educarlo, promoverlo y criarlo para ser un hombre honorable. Qué hermoso es que el Padre Celestial, al crear su iglesia, nos dio un tutor. El mejor que había en el cielo. Uno digno, capaz de guiarnos y guiarnos. Ese es el Espíritu Santo, tutor de la iglesia para educarla en la admonición de Dios. Juan 14, 2. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo habría dicho. Voy, pues, a preparar lugar para vosotros. 26. Y luego, el padre, después de haberle dado al tutor los derechos para criar a su hijo, el tutor tuvo que informarle al padre sobre el progreso del hijo. Si bien era heredero de todo, no adquirió la posesión legal hasta que se celebró una ceremonia y cumplió con lo que era correcto y digno. Hoy en día, hay mucha gente en la tierra, y lo digo con todo respeto. Quizás haya muchos aquí sentados que viven bajo su privilegio como hijos e hijas de Dios. No diré que se perderán. No, porque cuando Dios salva y luego pierde, entonces, 27. Bueno, no pretendo predicar doctrina, solo digo que si no estás solo mentalmente alterado, pero si Dios te salva sabiendo que te va a perder, frustra su propósito. Él no hace eso. Cuando te salva, eres salvo. El que oye mis palabras y cree al que me envió, tiene vida eterna y no será condenado, sino que ha pasado de muerte a vida. Así que sigues siendo hijo e hija, pero vives bajo tu privilegio. Y tu conducta diaria, según el Espíritu Santo la presenta ante el Padre, revela lo que haces, y sigues siendo hijo e hija, pero nunca llegarás al lugar donde deberías estar. Los grandes dones que hay en la iglesia se malgastan, sin reverencia hacia ellos. Y solo son un montón de alboroto que incluso deshonra al público. Cómo quisiera el Espíritu Santo gobernar eso y derribarlo. Juan 5, 24, de cierto os digo. El que oye mi palabra, y cree al que me envió, tiene vida eterna. Y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. 28. Pero a veces los ministros son como un sustento para pastorear una iglesia, en lugar de pensar en el cielo y en lo que responderemos ese día. Mejor prediquemos la verdad porque Dios va. Si nos da este gran oficio sagrado, nos lo exigirá. Así que, si estás inspirado, fíjate, el tutor le llevó el mensaje al padre y dijo. El niño va progresando, bien o mal. Entonces, si surgía el tema, ahora bien, sin importar lo que la gente de afuera dijera sobre este niño, lo que dijeran los sirvientes de la granja, él se esforzaba por complacer al padre. Y sin importar lo que el mundo diga de ti, trabaja para agradar a Dios. Haz todo lo posible por construir el reino de Dios. Nunca lo separes. Constrúyelo juntos. Nunca lo dividas por barreras denominacionales. No permitas que esas pequeñas cosas que el hombre ha puesto en la iglesia separen la hermandad. Porque eres metodista, estrecha la mano de un bautista. Porque eres presbiteriano, estrecha la mano de un pentecostal. Somos hermanos. Y no permitan que las pequeñas barreras humanas los separen de la comunión de los santos del Dios vivo, quienes son nuestros hermanos y aman la preciosa fe. Si no saben tanto como ustedes, entonces oren por ellos, asocien con ellos y tengan comunión con ellos, y Dios también extenderá su amor en sus corazones. 29. Observen, ahora, cómo el hijo crecía, era instruido, criado, maduraba, esa es la iglesia hoy, siendo criada. Desde la antigua calle Azusa y muchos de los grandes derramamientos, la iglesia está creciendo. Pero ahora, en lugar de caer en el lado clásico como Caín, permanezcamos bajo la sangre. Eso es lo que el Padre requiere, está bajo la sangre. Ahora, observen de nuevo una hermosa imagen. Entonces, cuando ese hijo llegó a la posición de responsabilidad, o, diría yo, a la edad, digamos 21 años, como lo llamaríamos hoy, si el tutor le hubiera informado al padre y le hubiera dicho que todo estaba bien, que este muchacho era un hombre valiente, celoso del reino del padre que hacía todo lo posible por mejorarlo y enriquecerlo, entonces este muchacho tenía lo que llamamos la posición de un niño, la posición del hijo. El padre lo llevó a un lugar público y lo expuso ante el público. Su mismo hijo que había nacido en su casa años antes, todo el tiempo su hijo, pero su carácter y su conducta lo habían llevado a otro cargo. 30. Espero que lo vean. El carácter de la iglesia pentecostal, bautista y presbiteriana, nuestro carácter debería llevarnos a un lugar donde podamos estar en una oficina para afrontar la crisis actual. Qué lástima. Pero, ¿responderá Dios en tiempos de crisis? No solo responderá, sino que se manifestará en tiempos de crisis.
Si la gente se reúne, ya sean 2 o 3, lo que sea, y ora, entonces, él dijo que escucharía desde el cielo. Ahora, observen cómo el tutor trajo el mensaje, y el padre finalmente llevó al hijo al lugar donde debía manifestarse. 31 es hora de que la iglesia hoy se manifieste. En lugar de eso, trazamos pequeñas líneas como esta, y tenemos estas pequeñas campañas, y estas pequeñas doctrinas, y estas pequeñas denominaciones que nos separan. ¿Cómo puede Dios derramar su espíritu sobre algo así? Cuando ama a los metodistas igual que a ustedes, los bautistas, o a los pentecostales, o a todos sus hijos comprados por la misma sangre, pero nosotros trazamos líneas. Y ahora, si el otro traza la línea, simplemente vives a lo largo de su línea, y él estará así. Tú eres la sal, Dios le dará sed, si tú eres la sal. Ustedes son la sal de la tierra. Y la sal, si entra en contacto, salva. Y la sal crea sed. Y la gente tendrá sed cuando los vea viviendo la vida que deben vivir como hijos e hijas de Dios. Luego vemos que el padre sacó a su hijo, lo vistió con una hermosa túnica y lo presentó ante el público como ejemplo, como estandarte, y declaró: este es mi hijo. Y en esta ceremonia recibió los derechos. En otras palabras, su nombre en el cheque será tan válido en el banco como el de su padre, pues era heredero de todo. Alabado sea Dios. Me alegra mucho que, en uno de estos grandes días, Dios venga. Él manifestará a su iglesia. Seremos herederos de todo entonces. Ahora bien, como Jesús, Dios llevó a su Hijo Cristo al monte de la transfiguración ante 3 testigos: amor, esperanza y fe. Esos 3 elementos son suficientes para resolver cualquier problema que tenga la iglesia. Si dejas que la fe, la esperanza y la caridad se expresen entre la gente de una iglesia, observa lo que sucede. Así, él manifestó a su Hijo ante todos estos grandes elementos: esperanza, fe y caridad. Quiero que se fijen, bajo la nube había otros 3: Moisés, Elías y Jesús. 3 allí, 3 es una confirmación, lo confirma todo. Mateo 17, 1. 6 días después, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan su hermano, y los llevó aparte a un monte alto, Mateo 17, 2, y se transfiguró delante de ellos, y resplandeció su rostro como el sol, y su vestido se hizo blanco como la luz. Mateo 17, 3, y he aquí les aparecieron Moisés y Elías, hablando con él. Lucas 9, 2, y los envió a predicar el reino de Dios, y a sanar a los enfermos. Lucas 9, 4, y en cualquier casa donde entréis, quedad allí, y de allí salid. Lucas 9, 28. Aconteció como 8 días después de estas palabras, que tomó a Pedro, a Juan y a Jacobo, y subió al monte a orar. Lucas 9, 29. Y entre tanto que oraba, la apariencia de su rostro se hizo otra, y su vestido blanco y resplandeciente. Lucas 9, 30. Y he aquí 2 hombres que hablaban con él, los cuales eran Moisés y Elías. 33. Dios fue confirmado en la Trinidad de Padre, Hijo y Espíritu Santo. No 3 dioses. Un solo Dios confirmado en 3 manifestaciones. Dios se manifestó como Padre, luego se manifestó en el Hijo, luego se manifestó en el Espíritu Santo. El mismo Dios siempre. Así que no es difícil de ver. Causan tanto alboroto al respecto. Bueno, no es difícil, es simple. Dios manifestándose. Y aquí Dios se manifiesta en el monte de la transfiguración ante la esperanza, la fe y la caridad, amor, obsérvenlo. Ahora, Pedro al recibir la visión, me gusta estar presente donde Dios obra. ¿A ustedes no? Me imagino cómo desearían haber subido los demás discípulos. Me encanta estar allí donde Dios obra. Él lo separó. Me gusta eso. Dios no separa a las grandes denominaciones, sino a las personas para hablar con ellas. Él te separa a ti para hablar contigo. A veces, en el closet, cuando sientes la necesidad de ir y no vas, puedes perderte algo. Dios quiere que vayas a la iglesia y quiere manifestarte algo a través de su palabra, mediante alguna acción que Él realiza. Si no vas, te perderás algo. Me imagino que cuando Pedro, Santiago y Juan bajaron de esa montaña, no se lo habrían perdido por nada. Ojalá hubiera estado allí, ¿tú no? Para verlo. 34. Y cuando los instaló allí y se manifestó, miren, Pedro se inspiró de nuevo y quiso tener una verdadera comunión. Dijo: construyamos aquí 3 tabernáculos. Realmente iba a tener varias denominaciones. Dijo: vamos a construir uno para Moisés, otro para Elías y otro para ti. Tendremos una segregación aquí. Tendremos 3 iglesias diferentes, y 3 denominaciones diferentes, todas representadas aquí. Pedro pensó que lo estaba haciendo bien al hacerlo. Y notamos, miren esto. Entonces descendió una sombra, o una nube, y miraron a Jesús y su manto resplandeció como el sol.
Dios manifestando a su Hijo, apartándolo de Moisés, apartándolo de Elías, apartándolo de las denominaciones. Lo instaló allí, y miraron hacia atrás y solo vieron a Jesús. Amén. Y una voz del cielo dijo: Este es mi Hijo amado, a él oíd. Miren. Moisés representaba la ley. Nadie puede cumplir la ley. La ley fue dada a Israel porque la necesitaban. Éxodo 19 fue el mayor error que Israel cometió. Después de que la gracia les dio un cordero, un salvador, dijeron: Danos algo que hacer. Éxodo 18, 20 Y les enseñarás los estatutos y las leyes, y les mostrarás el camino por donde deben andar, y la obra que deben hacer. Mateo 17, 4 Entonces respondió Pedro y dijo a Jesús: Señor, bueno es para nosotros que estemos aquí. Si quieres, hagamos aquí 3 carpas. Una para ti, otra para Moisés, y otra para Elías. Mateo 17, 5 Mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió. Y he aquí una voz desde la nube, que decía: Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. A él oíd. Marcos 9, 5 Respondiendo Pedro, dijo a Jesús: Maestro, bueno es que estemos aquí. Y hagamos 3 carpas. Una para ti, otra para Moisés, y otra para Elías. Marcos 9, 7 Y hubo una nube que los cubrió, y salió una voz de la nube, que decía: Este es mi Hijo amado. A él oíd. Lucas 9, 33 Aconteció que apartándose ellos de él, Pedro dijo a Jesús: Maestro, bueno es que estemos aquí. Y hagamos 3 carpas. Una para ti, otra para Moisés, y otra para Elías. Lucas 9, 35 Y vino una voz desde la nube, que decía: Este es mi Hijo amado. A él oíd. 35 Así es como los hombres intentan hacerlo hoy. Merecer su salvación. Y no hay nada que puedas hacer al respecto. Todo es gracia sublime. Oh, me encanta. Nada que tú, no por obras, sino por gracia eres salvo, esa gracia inmerecida. Dios, mediante la justicia del Señor Jesucristo, te ha salvado y te ha llamado por su propia gracia. Allí Moisés representó la ley. Nadie se salva por las obras de la ley. Pero aún así, Pedro quería construir una denominación en torno a ella. Dijo: construiremos 3 tabernáculos. Construiremos uno para Moisés porque, que quienes quieran guardar la ley, la guarden. Está bien. Que guarden la ley. Luego dijo: construiremos uno para Elías. Y Elías representaba, no la ley, sino la pureza de Dios, su santidad, su juicio. Elías representaba la justicia de Dios. Su justicia severa, pues, a Elías le enviaron 50, y él mandó que cayera fuego del cielo y los quemó. Debe ser, así que no queremos el juicio de Dios. No queremos la ley de Dios. Mateo 17, 4 Entonces respondió Pedro y dijo a Jesús: Señor, bueno es para nosotros que estemos aquí. Si quieres, hagamos aquí 3 carpas. Una para ti, otra para Moisés, y otra para Elías. Marcos 9, 5 Respondiendo Pedro, dijo a Jesús: Maestro, bueno es que estemos aquí. Y hagamos 3 carpas. Una para ti, otra para Moisés, y otra para Elías. Lucas 9, 33 Aconteció que apartándose ellos de él, Pedro dijo a Jesús: Maestro, bueno es que estemos aquí. Y hagamos 3 carpas. Una para ti, otra para Moisés, y otra para Elías. 36 Pero ahora, mientras vemos allí, ¿cómo podríamos permanecer como pecadores ante la presencia de Dios, ante el juicio de Dios? No podríamos hacerlo. Enviaron hombres tras Elías al monte, y Dios los juzgó cuando Elías invocó fuego del cielo. Dijo: si soy un hombre santo de Dios, que baje fuego del cielo. ¡Ay, Dios mío! Allí estaba Moisés. Diente por diente, ojo por ojo. ¿Cómo podríamos acatar la ley si nadie es justificado por ella? ¿Cómo podría yo resistir los ardientes juicios de Dios? No podría hacerlo. Ciertamente estaríamos perdidos, condenados y perdidos. Pero ahora, dirijamos nuestra mirada hacia aquí. Y vieron entonces que Moisés, su ley, y Elías, su juicio, todo había pasado, y solo vieron a Jesús. Él representa el amor de Dios. No es juicio lo que pido, no es ley lo que quiero guardar, es tu misericordia y amor, Señor, lo suplico día y noche. Porque son los méritos de su amor los que me salvan hoy de la ley, de la ira y del juicio. El amor de Dios nos constriñó a Cristo ante lo que la ley no pudo, ante lo que el juicio ardiente no pudo. No ante lo que las denominaciones pudieron hacer, ni ante lo que otras cosas pudieron hacer, sino ante el amor de Dios. 2 Reyes 1, 10 Y Elías respondió y dijo al capitán de 50, si soy hombre de Dios, descienda fuego del cielo y consúmalo a ti y a tus 50. Y descendió fuego del cielo y lo consumió a él y a sus 50. 2 Reyes 1, 12 Y Elías respondió y les dijo,
si soy hombre de Dios, descienda fuego del cielo y te consuma a ti y a tus 50. Y fuego de Dios descendió del cielo y lo consumió a él y a sus 50. Romanos 3, 20. Ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él. Porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Gálatas 2, 16. Sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo, nosotros también hemos creído en Jesucristo, para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. 37. Jesús dijo: Este es mi Hijo amado, a él oíd. Él es el único que puede salvar. Él es el único que puede sanar. ¿Por qué querrías oírlo? Él es el único que tiene paz. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, yo os haré descansar. Él es el único que tiene sanidad. Yo soy el Señor que sana todas tus dolencias. Él es el único que puede quitar tu iniquidad. Bendice, alma mía, al Señor y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades, quien sana todas tus dolencias, a Él escúchalo. No por emoción, ni por agitación, ni por denominación, ni por leyes, ni por credos, ni por denominación, sino escúchalo. Él es el único que tiene vida eterna. Él es el único que puede salvarte. Él es el único que puede encontrarte, interponerse entre Dios y el hombre, y abrirte un camino. Ninguna ley lo puede, ningún juicio lo puede, ninguna obra lo puede. Solo el amor de Jesús. La vieja canción del ejército de salvación. Oh, precioso es el fluir que me blanquea como la nieve. No conozco otra fuente, solo la sangre de Jesús. Esta es toda mi esperanza y mi súplica, solo la sangre de Jesús. Esta es toda mi justicia, solo la sangre de Jesús. Salmo 103, 2. Bendice, alma mía, a Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. Salmo 103, 3. Él es quien perdona todas tus iniquidades, y sana todas tus dolencias. Mateo 11, 28. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Mateo 17, 5. Mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió. Y he aquí una voz desde la nube, que decía: Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. A él oíd. Lucas 9, 7. Herodes el tetrarca oyó todas las cosas que hacía Jesús. Y estaba perplejo, porque algunos decían: Juan ha resucitado de los muertos. Lucas 9, 35. Y vino una voz desde la nube, que decía: Este es mi Hijo amado. A él oíd. 38. Por eso dijo: Escúchenlo. Él es quien estará en el valle de las sombras de la muerte cuando mueras. La ley no puede permanecer allí, ni tampoco su juicio. Si puede, jamás podrás pasar por alto su poder. Pero cuando veo el amor de Dios con los brazos extendidos, allí, como sacrificio por mis pecados, eso es lo que quiero, eso es lo que imploro. ¡Ay, Dios mío! Hace un tiempo, aquí en Suiza, mientras cruzaba los blancos Alpes suizos, y muchos de ustedes, lectores, olvidamos demasiado rápido estas grandes y valientes historias de Arnold von Winkelried. Muchos de ustedes han oído hablar de él en sus libros, un gran héroe de los primeros tiempos de Suiza. Cuando un pueblo pacífico bajó de Alemania y se estableció en las montañas, y amó su patria. Y podéis pasar por allí hoy y pronunciar su nombre, Arnold von Winkelried, y cuando lo hagáis, las lágrimas rodarán por sus mejillas y sus corazones latirán con fuerza por su gran héroe. Mateo 17, 5. Mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió. Y he aquí una voz desde la nube, que decía: Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. A él oíd. Marcos 9, 7. Y hubo una nube que los cubrió, y salió una voz de la nube, que decía: Este es mi Hijo amado. A él oíd. Lucas 9, 35. Y vino una voz desde la nube, que decía: Este es mi Hijo amado. A él oíd. 39. Un día, cuando un ejército invasor llegó y arrasaba toda Suiza, dejando tras de sí el caos, quemando sus hogares, asesinando a sus hijos, violando a sus esposas y matando a sus jóvenes, arrebatándoles su ganado y sus medios de vida, quemando sus granjas, lo que no podían comer, etc. Los grandes invasores avanzaban, y nada podía detenerlos. Sacaron rocas de las montañas, y nada podía detenerlos. El pequeño ejército suizo se había atrincherado en un pequeño rincón de las llanuras, y estaban al final del camino. No se podía hacer nada. El gran ejército avanzaba con sus lanzas, se puso al frente, marchando a tiempo. El ejército suizo permanecía desarmado, pero con lo que podía encontrar: horcas, piezas de metal y armaduras que podía recoger. Estaban desesperados e indefensos. Todo lo que habían intentado había fracasado. No quedaba nada más que caos y ruina.
sus esposas se marchaban, sus hijos se marchaban, su nación se marchaba. Todo lo que tenían se marchaba. Nada podía detenerlos. Y aquí el ejército había acorralado al último puñado de suizos. Y aquí este gran ejército, como un muro de piedra, marchando con grandes lanzas y bien entrenado. Y tenían al pequeño ejército suizo rodeado. Nada podían hacer. Entonces Arnold von Winkelried salió y dijo: hombres de Suiza, hoy daré mi vida por Suiza. Dijo: todo lo que hemos intentado ha fracasado, pero allá en el valle hay una pequeña casa donde mi esposa e hijos esperan mi regreso. Pero añadió: nunca los volveré a ver en este mundo, porque hoy moriré por Suiza. Dijeron: ¿qué harás, Arnold von Winkelried? Él respondió: solo síganme y luchen lo mejor que puedan con lo que tienen. Y arrojó el proyectil que tenía en la mano, alzó los brazos al cielo y gritó: paso a la libertad. Y corrió hacia las lanzas más gruesas, gritando a voz en cuello: paso a la libertad. 41 Y al llegar a la más densa de las lanzas, extendió la mano, tomó una gran cantidad y se las arrojó al pecho. Mientras todas esas lanzas se extendían para atraparlo, mientras él cargaba, las hundió en su pecho. Y con tal heroísmo, la sangre latiendo en cada soldado suizo, al ver eso, lo siguieron. Y derrotó al ejército extranjero. Rompieron filas, sin saber qué hacer al ver el acto valiente de Arnold von Winkelried. Y corrieron con lo que tenían, expulsaron a los ejércitos de la nación y salvaron su patria. 42 Y que yo sepa, nunca han tenido una guerra desde ese día hasta hoy. Con razón sus rostros se iluminan, sus ojos se colorean y las lágrimas corren por sus mejillas cuando se habla de Arnold von Winkelried, a esa gente de la montaña. Lo que hizo como héroe, pero, oh, amigos míos, eso fue poca cosa, poca cosa. Un día, cuando la raza de Adán fue acorralada, donde la ley, los juicios, los profetas y todo lo que había sido enviado había fallado, nada se podía hacer, la raza humana estaba condenada, los grandes ejércitos del infierno marchaban, bien entrenados y en sus filas, cada hombre a su lugar, habían acorralado a los hijos de Adán, donde no podían ir más allá. Enviaron la ley. No pudieron cumplirla. Enviaron juicios. No los escucharon. Se lanzaron de lleno. Enviaron a los profetas. Los apedrearon. Y nada se podía hacer. Estaban acorralados. 43 Pero un día, en la gloria, lo más preciado del cielo se presentó ante los ángeles de Dios y dijo: hoy daré mi vida por los hijos de Adán. Hoy haré algo que romperá las filas del enemigo. Todos los ángeles dijeron: ¿qué harás? ¿Qué harás? Vino a la tierra como virgen. Y en el Calvario, cuando fue al Calvario, estuvo en esta tierra y predicó el Evangelio, dijo: les voy a dar material. Quiero que vayan a la ciudad de Jerusalén. Quiero que esperen allí, porque los voy a preparar. Los voy a hacer soldados para luchar contra las asechanzas del enemigo. Pero primero, antes de entrar en el frente de batalla, vayan a Jerusalén y esperen allí. Y lo que les doy es que me sigan y luchen lo mejor que puedan. En aquel oscuro día del Calvario, el Cordero de Dios, el precioso Hijo de Dios que descendió de la gloria, nunca siguió el camino de una denominación. Nunca tomó el camino fácil. Nunca adoptó la forma de un sistema eclesiástico, sino que fue a la parte más oscura y áspera de las lanzas, el valle de sombra de muerte. Y tomó toda la muerte y la arrojó en su seno, y murió como un héroe, y envió al Espíritu Santo en el día de Pentecostés. Ahora, hombres y mujeres, con lo que tenemos, luchemos como podamos. El ejército se ha desintegrado, las filas del enemigo se han desintegrado, la sanidad divina ha tenido lugar, el poder de Dios ha golpeado a la iglesia, y seguimos adelante. 45, como solo nosotros podemos luchar con lo que tenemos. Quizás no pueda hacer esto como Él lo desea. Quizás no sea el hombre indicado, pero con lo que tengo, quiero luchar y atravesar el valle como lo hizo nuestro gran héroe, el Señor Jesús, y permanecer firme en ese día cuando los ejércitos y las banderas hayan caído y el enemigo finalmente haya sido azotado. Y luchemos con lo que tenemos. Inclinemos nuestros rostros un momento. Y mientras pensamos en alguien que tomó nuestro lugar, ese alguien, solo él pudo hacerlo, quiero que lo piensen. Dicen: hermano Branham, nunca podría predicar el Evangelio. Quizás no se supone que deban hacerlo. Nunca podría tener fe por los enfermos. Quizás no se supone que deban hacerlo. Nunca podría cantar como estos cantantes de Suecia y alrededores. Nunca podría hacer eso. Quizás no se supone que deban hacerlo. Pero con lo que tienes, ¿no te levantarás hoy e irás al lugar más oscuro y lucharás como solo tú puedes? Ahora, Padre Celestial, esto es para ti. Mirando por encima de las barandillas del cielo y viendo a nuestro gran héroe, el Señor Jesús,
Cómo vino a la tierra, cómo dio su vida y se adentró en los oscuros valles de la muerte para que pudiéramos caminar por ellos y librar la buena batalla de la fe. 46 Oro hoy, Señor, que inspires a este grupo a retomar lo que les has dado, si no es más que una voz para testificar, si no es más, quizás les pusiste alguna enfermedad, o, si Satanás lo hizo, deja que él les pusiera una enfermedad para que sanaran. Que se levanten con un testimonio. Oh Dios, tal vez estén sanos y necesiten salvación para sus almas. Que se levanten, tomen la salvación y luchen por ella con todo lo que tienen. Que ayuden a dispersar al enemigo al ver esa gran demostración valiente del Señor Jesucristo. Está roto. Oro, Padre, que concedas esta bendición hoy. En el nombre de Cristo, a todos. Y con la cabeza inclinada, me pregunto si alguien presente ahora podría levantar la mano y decir, hermano Branham, no podemos hacer un altar aquí. No hay manera de hacerlo en este momento. Pero, podría levantar la mano y decir, hermano Branham, por esto aprecio. Cuando oigo que Arnold von Winkelried, con razón los suizos se sienten así. Y cuando oigo que Jesús rompió las ataduras de la muerte, rompió las ataduras de la esclavitud por mí, firmó la emancipación de la proclamación con su propia sangre, murió en el Calvario por mí, quiero, hoy, crucificar la carne vieja y vivir de nuevo para Él, y tomar lo que Él me da y luchar lo mejor que pueda en este gran ejército de Dios hasta que Jesús venga. 47 Levantarás la mano y dirás, con esto, Dios, te doy mi señal. Que Dios te bendiga, joven. Que Dios te bendiga, jovencita. Que Dios te bendiga, y a ti, y a ti, y a ti. ¡Qué maravilla! Que Dios te bendiga, Señor. Que Dios te bendiga. Arriba, en el balcón, ¿hay alguien ahí arriba? Que Dios te bendiga, jovencita. Que Dios te bendiga, hermana. Sí, está muy bien. Ahora, el Señor lo sabe. Oh, cuando Él vea esa demostración galante, cuando Él te vea, ¿hay otra antes de que oremos? ¿Habría otra? Que Dios te bendiga. Está bien. Eso es bueno. Que Dios te bendiga, jovencita. Que Dios te bendiga allá atrás, señora. Que Dios te bendiga, señor. Que alguien más diga, yo, con esto, que Dios te bendiga, hermana. Que Dios te bendiga allá abajo, a la anciana. Que Dios te bendiga. ¡Qué maravilla! Creo. Oh, Dios te bendiga, hermano. ¡Qué bien! Ahora quiero levantar la mano a mi Creador y decirle, Dios, te amo. Que Dios te bendiga, hermana de color. Yo también veo tu mano. Oh, ¿cuándo? ¿Significará eso algo? Sí, lo hará, hermano. Y ahora sé un verdadero héroe. Cuando salgas de este edificio, sé un héroe. Sal y haz algo por el Señor Jesús. ¿No quieren todos hacer eso? ¿Cuántos de ustedes en total quieren hacerlo? Digan amén. Escuchen, hace un tiempo, todos saben que me encanta cazar. Soy cazador, no para matar, sino para adentrarme en el bosque y estar solo. Inmediatamente después de esta reunión, tengo que irme, y quiero decirles algo. Una vez aquí en el norte de Maine o en New Hampshire, justo antes de terminar la reunión y orar por estas personas, me encanta cazar. Solía ir con un hombre cruelísimo. Era despiadado. Mataba cervatillos, ciervas y todo lo que encontraba, fuera ilegal. Le dije, no deberías hacer eso, Burps. Y él dijo, dijo, predicador, eres demasiado tierno. Así son ustedes. Demasiado tiernos. Un día se hizo un silbato. Y lo hacía sonar como un cervatillo llorando, como un cervatillo llorando. Un día, mientras cazábamos juntos, sopló el silbato como un cervatillo llorando. Y al hacerlo, justo en un claro, una hermosa cierva dio un paso adelante. Sus grandes ojos marrones brillaron, con las fosas nasales levantadas, las orejas juntas, salió al claro. Yo estaba detrás de él. Le dije, no lo hagas, Burps. No lo hagas. Levantó el arma con el percutor puesto. Con la mira del rifle, apuntó al corazón de la cierva para dispararle. Ella oyó el grito del bebé y no supo qué hacer. Iba a rescatarlo. ¿Dónde está ese bebé en problemas? 49 Y justo entonces, Burr se levantó para disparar el tiro mortal. Y al levantarse, la cierva lo miró. Lo vio. Eso no la detuvo. La muerte no la detuvo. Había un bebé en apuros. Buscaba a ese bebé, ese llanto, a ese bebé en apuros. Y lo observé, y mientras lo observaba de pie junto a mí, rezaba por él, porque amaba al hombre, aunque era cruel de corazón, pero en su interior sabía que era como todos los hombres. A veces finge ser un gran fardo, pero en el fondo, amigo, hay algo real. Naciste para ser hijo de Dios.
Y mientras lo observaba, mientras apuntaba y apuntaba al corazón de la cierva, noté que le temblaban las manos. Noté que su cabeza empezaba a moverse. Soltó el arma. Corrió hacia mí, me abrazó y me dijo: Billy, reza por mí. Ya he tenido suficiente. No lo soporto más. ¿Qué fue? Vio esa valiente demostración de heroísmo maternal. Cuando vio a esa cierva caminando directo hacia la muerte por un grito, sintió la angustia de un bebé en apuros. ¡Ay, hermano! Cuánto anhela el mundo ver hoy la manifestación del verdadero cristianismo, del heroísmo real que está dispuesto a aceptar al Señor Jesús a pesar de la muerte, las críticas o lo que sea. Sal ahí y sé un soldado de la cruz. ¿Oramos? Padre Celestial, muchos han tomado su decisión esta tarde. Una docena o dos han alzado la mano para aceptar ese lugar hoy. Como aquella cierva, al oír el grito de su bebé, se dirigió hacia la muerte. Y tú, en tu misericordia, la perdonaste. 51 Y Padre Dios, puedo oír el clamor del Cordero en el Calvario. Me hace buscar, tener hambre y sed. Oh, veo a sus hijitos muriendo. Satanás los tiene a todos atados, algunos están enfermos y afligidos. Oh, Dios, ese clamor del mundo pecador, ese clamor de gente que ha sido atrapada por el diablo, que quiere ser liberada. Están clamando por misericordia. Oh, Dios, envía predicadores de esta reunión, envía misioneros de aquí. Envíalos de esta convención, Señor, para que salgan con una nueva visión a los campos a ganar almas. Que vayan con un heroísmo tan valiente y la sangre de Cristo corriendo por sus venas, como lo fue, que ha sido transformada por el gran milagro del nuevo nacimiento. Y envíalos, como verdaderos héroes de la cruz. Que prediquen como nunca antes. Que las madres sean verdaderas madres, Dios. Que despidan a esa niñera, se alejen del bar, tiren esos cigarrillos, se vistan como una madre debe vestir y sean una verdadera madre. Concédelo, Señor. Cuando escuchen los gritos de la delincuencia juvenil por todas partes y toda esta gran angustia, que los padres sean verdaderos padres, Señor. Oh Dios, líbralos del bar y del billar, y que dejen esas viejas armas de lo carnal, y salgan hoy con las armas del Espíritu Santo y luchen como nunca antes. Bendice a todos los que levantaron la mano. Bendice a los que tuvieron convicción y no levantaron la mano. A todos juntos, Señor, danos de tus bendiciones y haz de esta una de las convenciones más grandiosas que se han celebrado hasta ahora. Porque lo pedimos en el nombre de Cristo. Amén. 52 Dios los bendiga. ¿Cuántos se sienten bien? Solo digan, Señor. Toquen un acorde en el órgano o el piano, si quieren. Sublime gracia. Y cantémoslo como nunca antes, ¿no se sienten tan desesperados por la palabra? Simplemente los hace sentir bien. ¿Cuántos se sienten bien de nuevo? Levanten las manos a Dios. ¡Qué maravilloso! Todos juntos ahora. Sublime gracia. ¡Qué dulce el sonido! Que salvó a un miserable como yo. Una vez estuve perdido, pero ahora me han encontrado. Estaba ciego, pero ahora veo. 53 ¿Cuántos me prometerán? Cuando salga de este edificio, hermano Branham, iré a un pequeño lugar secreto y rededicaré mi vida, porque escucho el clamor de los que están allá afuera. Y quiero que Dios en ese día me lleve ante, y diga, bien hecho, mi buen y fiel siervo. Escucho el clamor, veo el día en que vivimos. Dedicaré mi vida de nuevo tan pronto como pueda estar a solas con Dios. ¿Lo harán? Levanten la mano. Oh, está bien. Oh, tendremos una verdadera reunión. Fue la gracia la que enseñó mi corazón a temer, fue la gracia la que alivió mis temores. Cuán preciosa fue esa gracia la hora en que creí por primera vez. Ahora, a través de muchos peligros, trabajos y trampas, ya he llegado. Es la gracia la que me ha traído a salvo hasta aquí, y la gracia me guiará a casa. Entonces, cuando hayamos estado allí 10.000 años, brillando como el sol, no tenemos menos días para cantar alabanzas a Dios que cuando comenzamos. ¿Ves eso, hermano o hermana metodista, sentado junto a ese bautista o presbiteriano? Ahora, acerquémonos, tomémosle la mano y estrechémosla, cantemos. Oh, cuánto amo a Jesús. Oh, cuánto amo. Así es, todos, estrechémonos la mano ahora. Digan, Dios te bendiga, prójimo. Así es. Sean todos un verdadero prójimo. Así es. En el balcón, qué bien. Porque Él me amó primero. Nunca lo abandonaré. Levantemos las manos hacia Él ahora, nunca lo abandonaré, porque Él me amó primero. ¿No te relaja eso? ¿Te da ganas de salir a orar ahora y regresar esta noche esperando la abundancia? ¿Lo estás haciendo?
Vas a creer en las grandes cosas, en que Dios traerá almas de todas partes, sanará a los enfermos y afligidos y nos dará una verdadera bendición. Que Dios te bendiga. Ha sido un placer estar aquí con ustedes esta tarde y relajarme un poco. Pero predicaremos esta noche, si Dios quiere, alrededor de las 8. Estoy seguro de que las tarjetas de oración se repartirán a las 7:30 aquí en el auditorio. Billy, el hermano Watts, Gene, Leo y todos estarán aquí. Y ahora, alguien dice, a las 6:30. A las 6:30 se repartirán las tarjetas de oración. Así que, asegúrense de venir los enfermos y necesitados. Traigan a sus seres queridos. Oraremos por los enfermos, pero primero predicaremos y haremos el llamado al altar. Que el Señor los bendiga profundamente. Y oren por mí. Y cederé la palabra a nuestro amado pastor, el hermano Boce.